Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 22 de junio del 2026. Gracias por estar aquí con nosotras en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues me da muchísimo gusto como cada lunes tener esta oportunidad maravillosa de nuestras tres analistas, Angélica de la Peña, Marta Tagli, Melda Marrufo. Bienvenidas las tres. Ya saben, con los temas pues importantes, trascendentes en la vida de nuestro país. Y antes de iniciar esta mesa política, déjeme recordar los números y las vías de contacto. El número de cabina 5535084761. Recordarle también que cada jueves, recuerde, cada jueves a las 11 de la mañana, precisamente en el 97.3 de FM en esa radio, va a poder escuchar la retransmisión de esta emisión y ahora mismo pues lo estamos transmitiendo de manera simultánea a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y saludos también a Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y si se quiere poner en contacto con nosotras y sumarse precisamente al análisis y a la reflexión, pues lo puede hacer a través de nuestras distintas plataformas, ya sea Facebook, X, y nos va a poder encontrar Instagram, nos va a poder encontrar como CIMAC Noticias, y usando alguno de estos hashtags se puede comunicar con nosotras, ya sea CIMAC Radio y Periodismo Feminista, que son nuestras vías de contacto, así que están ahí. Y mire, ya lo habíamos tocado en otros momentos aquí en la mesa política, pues la posibilidad de que se activara el artículo 34 sobre desaparición forzada en nuestro país, y esto finalmente ocurrió. El representante de Naciones Unidas, Guterres, ya presenta la solicitud como tal. Imelda Marrufo, ¿qué significa esto para nuestro país? ¿Cuál es la lectura que tú haces de esta activación que finalmente se da ya después de varios meses de discusión y debate, Imelda? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues saludándote a ti, a Marta, por supuesto, Angélica, y a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas, y a tu equipo también. Efectivamente, Lucía, como tú lo comentas, se ha dado ya pues envío del comunicado a través del señor Antonio Guterres a la Asamblea General de Naciones Unidas. Quiero nada más recordarnos, Lucía, para quienes nos escuchan, que desde el año pasado, en el 2025, el Comité de Expertos de Personas a nivel de Naciones Unidas, en temas específicos de personas desaparecidas, hace una serie de peticiones a las autoridades mexicanas de información sobre la situación de atención ante esta crisis. México responde, y en este análisis, Lucía, es justo el mes de abril pasado en el que este comité, como tú lo has comentado, se manifiesta y solicita la activación de este artículo 34, que, como ya sabemos, ha significado que el 12 de mayo pasado, el secretario general, Antonio Guterres, manifieste y envíe este comunicado en materia de información y atención urgente, en la que efectivamente, Lucía, significa que por primera vez, de manera inédita, digamos, se lleva a la agenda del Pleno de Naciones Unidas una situación de gravedad en materia de derechos humanos que tiene que ver con la crisis de personas desaparecidas. Esto significa que la Asamblea General deberá digamos, integrarlo ya como parte del expediente ante la propia asamblea, que queda, si mal no recuerdo, como el expediente A8737, y que tendrá que discutirse de manera urgente, Lucía,
Inéditamente esto pone al país efectivamente ante una situación de rebasamiento. Y como ya se ha señalado por el Comité de Personas Expertas, efectivamente como un estado que ha sido superado ante la crisis de personas desaparecidas. Y no es menor, Lucia, porque si en esta misma mesa hemos comentado sobre datos, ¿no? De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hoy tenemos muy claramente que ha ascendido a 135.000 72 personas desaparecidas en el país, de las cuales más de 29.000 suelen ser mujeres, y esta situación ha venido en una tendencia de incremento, no así de una, digamos, política que haya dado respuestas a esta situación. Por tanto, se entiende que es una situación que evidencia una situación de crisis sistémica generalizada, ¿no? Generalizada, y que por tanto, bueno, esto de atenderse, me parece a mí importante destacar lo que significa esta situación. No es una sentencia, aclarando, ¿no? Es evidentemente un tema que se colocará en el Pleno de las Naciones Unidas, pero que implica, como también lo hemos mencionado, un tema de cooperación por parte de las Naciones Unidas y de, digamos, acompañamiento, atención en diversas áreas que ya comentaremos. Sin embargo, yo quiero recordar que la respuesta de México en el pasado reciente ha sido como de descalificación ante este informe que generó el Comité de Expertas. Veamos cuál es la respuesta y la reacción por parte del Estado mexicano ante este envío. Efectivamente, y yo cerraría, digamos, esta primera intervención solamente comentando que se prevé que esta discusión se pueda llevar a cabo en septiembre próximo, Lucía, en el que se tendrá verificativo la reunión de la Asamblea General, por ahí entre el 8 o el 22. Recordemos que después de la apertura de la Asamblea General, el 22 viene una serie de discusiones, pero también podría llevarse a cabo en el octubre próximo si se, digamos, determina que lo analice la tercera comisión de Naciones Unidas, que yo quiero comentar que con Naciones Unidas tiene 6 comisiones, de las cuales una de ellas, la tercera, ve asuntos relacionados con derechos humanos, y el año pasado esta comisión, que fue la tercera, discutió en el mes de octubre temas vinculados a derechos humanos. Entonces, bueno, digamos, esto sería la situación. Me parece importante señalarlo, sobre todo a la luz de que las madres buscadoras durante semanas pasadas han estado instaladas en la Ciudad de México, digamos, visibilizando a través del reflector que genera el Mundial en México esta situación de la crisis. Me parece, por tanto, que esta noticia a nivel de los colectivos y de las madres, ¿no? Pues viene, digamos, a reconocer lo que se ha venido diciendo y exigiendo por parte de muchos años atrás, Lucía, pero sobre todo las semanas pasadas en las que se, digamos, tuvo una serie de plantones y de exigencias efectivamente en varias calles de la Ciudad de México. O sea, yo, digamos, cierro esta intervención y para también pues, escuchar a mis compañeras y luego podemos comentar luego Y otro tipo de detalles. sin duda, muchas gracias, Imelda. Marta Taglia, ahora que Imelda hace este recuento, ¿no? No es de los últimos años, revisando precisamente desde 2011. El Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada levantaron la preocupación de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, hicieron recomendaciones. Te recordarás que el ejército regresara a los cuarteles, que no se le diera las tareas de seguridad, etcétera. Y este tipo de sugerencias que ya estaban ante la preocupación del Comité de Expertos, porque eso me parece importante recordarle a la audiencia que no se trata de abril 2025 para acá, sino estamos hablando de 15 años precisamente de la preocupación del sistema de derechos humanos ante lo que ocurría en México, Marta. Sí, creo me parece muy importante pues respaldar lo que ya ha dicho Imelda y lo que hemos además señalado en diferentes momentos en este programa de radio, que pues el tema de las desapariciones forzadas,
atendido por parte de este comité de expertos no es nuevo, no es una situación nueva, y que en ese sentido el Estado mexicano se ha negado de manera muy consistente pues a atender las observaciones y recomendaciones que se han hecho desde este comité, al grado pues que ahora, particularmente a partir de esta nueva decisión del comité de expertas y expertos, decidieron activar lo que se conoce como el artículo 34 de la ley de la Convención de Personas contra la Desaparición de Personas Desaparecidas. Y en ese sentido, justamente lo que procede es que esto sea atendido directamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Digamos que es una serie de consecuencias lo que traen a México hasta acá, y que me parece que mal hace el Estado mexicano, sobre todo desde este gobierno de la presidenta López Obrador, cuando se conoció la activación del artículo 34 de llevar el asunto a la Asamblea General de Naciones Unidas. Primero de minimizar el asunto, de decir que no era la ONU, que ahí era un grupo de X, ¿no? Casi acusarlos de injerencia, ¿no? Y además de desconocer el grave problema que significan las desapariciones forzadas en nuestro país, construyendo esta narrativa que es lo que he venido insistiendo, que es como lo que pretende instalar el gobierno de la presidenta, esta narrativa de que en México no existe desaparición forzada, porque antes el Estado mexicano era el que ordenaba desaparecer a las personas y ahora no lo ordena. Y lo que quieren, con eso quieren dejar de reconocer la realidad de que en realidad las personas están desapareciendo por acción u omisión de las autoridades del Estado, y por lo tanto sí tienen una responsabilidad en este tema de las desapariciones forzadas. Y justificarlo o argumentar esto como un tema de diplomacia, pues a estas alturas ya no queda, ya va a llegar, como bien lo sabemos, el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y aunque sin duda habrá ahí diferentes posicionamientos el Estado mexicano tendrá, digamos, que cabildear el asunto, pues al final de cuentas me parece que es una señal de la más alta importancia de llevar a México a la Asamblea General. También hemos dicho en otros momentos que formalmente la Asamblea no va a condenar, o sea, no hay una condena penal a México, eso es otro proceso. Tampoco va a sustituir a sus autoridades, o sea, de ninguna manera, ¿no? El artículo 34 permite llevar el caso ante la Asamblea de Naciones Unidas cuando el comité recibió los indicios bien fundados, que en este caso los ha recibido. Y lo que está como poniendo sobre la mesa, digamos, lo que podríamos esperar como resolución de esta llevada es movilizar la cooperación por parte de Naciones Unidas, ¿no? De que haya asistencia técnica, se ha hablado de apoyo financiero y de medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones, particularmente en el tema de la crisis forense que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que, digamos, el comité de expertos ha puesto la mirada ahí con la idea de poder justamente prestar asesoría técnica para este tipo de casos. Entonces me parece que pues estamos llegando a un tema, y con eso cierro mi comentario para dar paso al que hará seguramente Angélica y mis demás compañeras, es que quizás ahorita que estamos en el ánimo mundialista, ¿no? Que todo mundo cree que los problemas desaparecieron por arte de magia. Pues no, los problemas siguen ahí. Las madres buscadoras han hecho mucha presencia, fuerza para sacar el tema a la luz pública. Y lo que quiero poner en evidencia es que pasando esta pues fiebre mundialista que se vive particularmente pues en nuestro país, impulsada por el propio gobierno, pues los problemas van a seguir ahí. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y que no podemos obviar es el de las desapariciones forzadas, y México estará además frente al escrutinio de las Naciones Unidas, pues para llamarle a cuentas, pero también para exigirle que se ponga una atención al tema, y que dejen de seguir tirando la bolita, ah, aventándola, ¿no? Mm. Porque pues, ya parece entonces se habrán acabado el mundial y ya no podemos seguir aventando la pelota.
Y que lo que señalas me parece muy importante, ya lo decía eh, una colega en un artículo que leí, que bueno, el mundial se está jugando sobre fosas en nuestro país, ¿no? Sobre fosas clandestinas, sobre cientos, miles de cadáveres que están enterrados y sin identificar y que son parte de esta prueba, precisamente de esta evidencia, más que prueba, de esta evidencia que tiene precisamente el Comité de Expertos sobre Desaparición Forzada, que da esta, que se activa, donde se activa esto. Y solamente antes de irnos al corte, recordar, porque es algo que, Angélica, tú trabajaste mucho siendo senadora, recordar que en 2015, precisamente, como parte de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en donde se emiten 14 recomendaciones, una de ellas era crear la Ley General en materia de desapariciones. Y ese es una tarea que tú asumiste siendo senadora, mi querida Angélica, y que en este contexto seguro tienes mucho que contar. Gracias por sumarse a esta conversación, Antonia Luján, Mina Azul, Red Mesa de Mujeres, Yadira Cortés, Tía Car, muchas gracias por sumarse como cada lunes a esta mesa política. Angélica, una reflexión que tienes también hoy en tu columna, compártela con nosotras. Bueno, sí. Ciertamente la Ley General contra la desaparición de personas y desaparición cometida por particulares y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda quedó publicada el 17 de noviembre del 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Es una ley nacional que sanciona este delito y además crea el Sistema Nacional de Búsqueda, una serie de mecanismos muy importantes, trascendentales, los más vanguardistas en el mundo. Nosotros conocimos todo lo que existía en esta materia desde la época de los nazis, porque este es un problema que se tiene mucho tiempo padeciendo, pero la crisis de México es singular, es terriblemente grave, porque no hay otro país en el mundo que tenga todas estas desapariciones de personas de manera involuntaria como México. Ni siquiera los países que están en guerra enfrentan este tipo de problemas. Me parece que eso es muy grave, pero lo más grave es que los distintos gobiernos no han tomado las medidas pertinentes para lograr detener este problema, para investigar, para buscar y para sancionar. Me parece que es muy importante señalar que desde que se formó el Comité contra Desaparición Forzada en 2012, sus primeras recomendaciones en el mundo fue precisamente al Estado mexicano. Y toma, a partir del 2012, hay un balance de lo que estaba hasta el 2012, y a partir de esa fecha siguió haciendo recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano. Quizás una de las más importantes fue que finalmente logramos un gran consenso del gobierno, de las familias, de las organizaciones de Naciones Unidas, pero también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo incluso recomendaciones del mecanismo de examen universal para hacer la ley. Una ley, insisto, nacional, con mecanismos muy puntuales que iban encaminados todos y cada uno de ellos a, en primer lugar, seguir buscando, porque este delito no prescribe, es permanente y continuo. Y por lo tanto, si tenemos desaparición forzada desde la época del 68, pues desde entonces sigue vigente buscar a esas personas. Eso es lo que quiero enfatizar mucho con esta definición puntual que caracteriza nuestra ley. Todos estos mecanismos para conformar un Banco Nacional de Datos Forenses, para el Sistema Nacional de Búsqueda, para la investigación. Ha tenido diferentes circunstancias. Peña Nieto efectivamente da su anuencia finalmente, el ejército también da su anuencia que la ley quede así, las familias también dan su anuencia, que eso es lo más importante porque esta ley fue inscrita en un verdadero parlamento abierto y entra en vigor a finales del 2017. Todavía nos dio tiempo a legislar una ley que protegía a las familias a nivel federal
cuando hay una ausencia injustificada de quienes son los jefes o jefas de familia y dejan esas familias sin posibilidades de seguir estando en la educación, de seguir con el ISSSTE, con el IMSS, etcétera, a nivel federal. Me parece que se va Peña Nieto dejando una ley muy importante que, por desgracia, con López Obrador, aun cuando las familias y el movimiento de personas desaparecidas confiaron mucho en esa época, en esa campaña, en los compromisos que aparentemente iba a asignar el nuevo presidente, por desgracia, no otorga los presupuestos para poner en funcionamiento todos estos mecanismos. Quita muchos mecanismos importantes o los deteriora, como por ejemplo saber cuántas personas están desaparecidas. Hubo una crisis muy fuerte respecto de los maquillajes a esas cifras. Bueno, quien estaba encargado de esa materia tiene que salir huyendo, renunció en condiciones terribles. Esta historia me parece que es importante, Lucía, porque no estamos hablando de un asunto nuevo. Estamos hablando de una crisis que hoy tiene que retomarse a partir de que México va a ser revisado por primera vez en la historia de Naciones Unidas en la aplicación, como aquí han dicho mis queridas compañeras, del artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas de Naciones Unidas, y que en septiembre tendrá la Asamblea General, donde van a analizar, pues en primer lugar, ratificar todas estas recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano y ver cómo coadyuva para resolver esta grave tragedia, este grave delito de desaparición forzada en México. Y gracias por resumir, porque fue un resumen de lo que ha sido la historia, de lo que se ha trabajado en nuestro país a raíz de este doloroso y lamentable hecho que es real, y Marta lo comentaba en algún momento, lo terrible que es para las familias, para las madres, para las familias en general, tener que buscar, ¿no? A una persona que no sabes, una persona de tu familia que no sabes en dónde está, ¿no? Y lo que necesitan es precisamente ese sosiego, por decirlo, en el alma, en la familia. Y tú las escuchaste en diferentes mesas, Angélica, cuando fuiste construyendo esta ley, que los testimonios siempre son desgarradores. Pero no solamente en las mesas, Lucía, no No, solamente en las mesas. O sea, en yo mi lo despacho, sé. en mi oficina, No, yo lo permanentemente sé. llegaban todas de todo el país. Sí, Y eran Ángel, yo discusiones lo sé, increíblemente solo importantes, ¿no? Sí. absoluto, solo quería compartir un poco en el marco de la ley. Digo, nos podríamos pasar horas hablando precisamente de esa labor que hiciste, que fue tan importante, pero quería recuperar este proceso también de lo que decía Angélica y Melda, en términos de no hay otro país en el mundo con este contexto de desaparición, aún estando en situaciones de guerra abierta, pero diría también que a esta tragedia le acompaña una serie de leyes, de mecanismos que se crearon y que, por desgracia, lejos de activarse como debería de ser, se fueron desmantelando con el paso del tiempo y dejando a las familias pues eso, desoladas, diría yo, Imelda. Sí, por supuesto, Lucía. Y efectivamente la respuesta, recordemos que la respuesta del Estado mexicano ante el Comité de Personas Desaparecidas, ante esta resolución que toma, fue presentar, recordarán ustedes, compañeras, el protocolo, ¿no? Y algunos datos digamos, de lo que tienen ellas organizado en esas diversas categorías. Recordamos esa parte que incluso lo conversamos, lo discutimos, pero me parece que los indicadores son muy claros, Lucía. Efectivamente, sí está, digamos, esta normatividad de la que el propio Estado señala. Sin embargo, hay efectivamente, yo coincidiría con un desmantelamiento de varias, digamos, mecanismos que se han generado en el país, empezando por de coincidir con Angélica respecto a la renuncia de la propia comisionada de búsqueda pocos años atrás y del trabajo que se venía haciendo. Yo quiero recordar que en el 2025
el dato con el que cerraba el año de personas desaparecidas eran 133,552, Lucía. Hoy estamos hablando de 135,000, de más de 135,000, y de la identificación, por lo menos, del hallazgo de 4,500 fosas clandestinas en México, y de que en cuanto a cifras, digamos, de lo que hemos comentado de la crisis forense, que ya comentaban también mis compañeras, estamos hablando de más de 70,000, restos sin identificar, Lucía, también eso es importante, destacarlo. Yo hacía y retomaba también el dato de, efectivamente, de las mujeres por la situación específica, que son cerca de 30,000 de estas cifras de la que estamos hablando ahorita, lo cual integra, por supuesto, trata, cuando se habla de desapariciones, incluye también la convergencia de diversos tipos de otros delitos. Y me parece que esto no es menor. Entonces, detallo esto y diría que si bien el Estado mexicano ha referido, avances o la manera en la que ha defendido esta situación de la respuesta ante el comité, que me parece que ha sido bastante torpe, a mi juicio, sí, porque además, Marta, ya lo habíamos comentado también, ¿no? Que finalmente no es una sentencia como se trataría de otros mecanismos, sino que en realidad se trata de una resolución más de cooperación con el país, ¿cierto? Sin embargo, por supuesto que a México le duele mucho la imagen. Si yo entiendo lo que, por supuesto, comenta Angélica y lo que han señalado las madres en semanas pasadas, pues es que evidentemente México va ganando, ya ha ganado, Angélica, en cuanto a todo el tema de el mundial, digamos, de personas desaparecidas, y eso me parece terrible. Entonces, diríamos que la respuesta no puede ser, digamos, pensar en que hay protocolos e instrumentos, sino en los resultados y los datos que estamos recabando y respuestas que hemos dado, pues dicen mucho de eso, Lucía. Absolutamente, Imelda. Y algo que han estado señalando las organizaciones y que Marta, tú lo comentaste en uno de los primeros programas que abordamos el tema de desaparición, es que la resolución de activar este artículo 34 debería de mirarse como la oportunidad para pues resolver esta crisis humanitaria que, como bien nos lo recordaba Angélica, tiene larga data en nuestro país. Y si queremos hablar de los periodos recientes, es decir, de Felipe Calderón a la fecha, ¿no? Ahí están las recomendaciones internacionales que han empujado para darle al Estado mexicano herramientas para poder resolver esta crisis. Y esta, como bien lo señalas y lo ha señalado las organizaciones, esta también sería una oportunidad. Y la pregunta es, ¿por qué no la toma este gobierno y queda? Incluso pensando en la estrellita internacional y nacional, queda como el gobierno que abre la puerta para resolver esta crisis, insisto, que no es de unos días para acá, que tiene tiempo en nuestro país y que todos los gobiernos han tirado la pelota para otro lado, la han pateado y no la toman como debe de ser. Y esta podría ser una oportunidad, Marta. Saludos a Realidades MX, que nos está pues escuchando desde Altamira, Tamaulipas, todo un tema en esta materia de desaparición. Y Ana Miriam Valdés también, saludos para ti. Marta, ¿por qué no agarrar la oportunidad que se le coloca hoy al gobierno mexicano y pasar incluso de otra manera a la historia también en esta materia que sin duda es un parteaguas en nuestro país? Yo encontraría de entrada dos respuestas a eso. Sin duda, una ya la comentabas con respecto a la imagen de México en el mundo, ¿no? Creo que quienes hemos tenido oportunidad, sobre todo de hablar con colegas de América Latina particularmente, tienen muy bien ubicada al gobierno mexicano, ¿no? Hablan muy bien de la presidenta, nos comentan con emoción
el que tengamos una mujer presidenta, ¿no? Y es difícil incluso colocar frente a ellas la realidad que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Donde, pues sí, sin duda, incluso pues se ve en las encuestas que se presentan, hay un apoyo mayoritario de percepción a este gobierno, pero se pierde en esa inmensidad de datos, pues lo que significa para la vida de las personas el tema de las desapariciones forzadas y sobre todo para sus familias, las madres que están buscando. Y entonces yo creo que una parte de no aceptar el ser llevados a nivel internacional tiene que ver con eso, con qué imagen se proyecta. Pero además recordemos que México que ha tenido como con los grupos de expertos ciertas resistencias, ¿no? Recordemos primero pues que en el caso de Sinapa trajeron a un grupo de expertos, después les negaron la puerta y les desconocieron. Y es ahí donde yo hilo la segunda respuesta a la que yo creo que por qué México se resiste a que se ha tratado este tema primero por el Comité de Expertos de la Convención contra Desapariciones Forzadas y ahora por la Asamblea General, es que tiene que ver con final de cuentas, la que además lo ha mencionado muchas veces Angélica, el tema de la aquiescencia, es decir, el tema de cómo están involucradas las autoridades para que suceda la desaparición forzada y que ese involucramiento de las autoridades no solamente toca a las autoridades del pasado, sino toca a las autoridades del presente. Pero entonces terminan sellando un pacto de impunidad porque al negarse a abrir el tema de desapariciones forzadas, ahorita también termina tapando a todos los que de una u otra manera han estado involucrados en el pasado en el tema de las desapariciones forzadas. Y creo que en eso ha insistido mucho Angélica, porque sin la aquiescencia del Estado, es decir, sin esta participación omisa, negligente, hacerse de la vista gorda, participar activamente, proteger a los delincuentes, no estaríamos hablando de esta crisis. Y esta es una crisis que atraviesa al Estado mexicano, no importando el nivel de gobierno del que estemos hablando, o sea, desde el Ejecutivo Federal hasta el municipal más chiquito, los tres poderes, ¿no? Está al final de cuentas esta aquiescencia y hay ahí responsabilidades. Pero yo creo que el grave error de cerrarse es que le garantiza impunidad también a los que ya participaron de esta desaparición y de manera muy particular me parece que quienes más presionan en esta protección, porque pues al final de cuentas lo vimos en el caso de Ayotzinapa, están también muy involucrados, o sea, son muchas fuerzas las que están involucradas, pero particularmente las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces me parece que todo esto que sucede habla de la crisis que tiene el Estado y que por eso se niegan a abrirse, porque abrirse implica justamente no solamente recibir estas observaciones, ¿no? Por parte de organismos internacionales, sino que vinieran eventualmente a estar atendiendo el asunto en nuestro país y eso implica pues ver lo que sucede con las autoridades en México. Pero finalmente ya han venido, Marta, y lo diría también aquel, o sea, ya el Estado mexicano ha sido revisado por diferentes instancias internacionales, por lo tanto han recomendado. O sea, no es algo nuevo que estaría bajo el sol, Angélica, en términos de la observancia internacional de lo que está pasando en México. Por eso me llama a mí la atención poderosísima y si quieres hacemos un primer comentario antes de irnos al corte, mi querida Angélica. Sí, muchas gracias, querida Lucía. Pues sí, muy breve. Sí, México recibió como Estado parte de la convención, el Comité de Desaparición Forzada envió una gran cantidad de recomendaciones en 2022. A partir de ahí, que viene todo este proceso hacia la nueva elección, llega la presidenta Sheinbaum, se ratifican estas recomendaciones. Ella contesta en 2025 a esas recomendaciones diciendo que ya ha cumplido todo, pero
hay asuntos muy importantes. Me parece que es necesario rescatar dos cuestiones antes de irnos. La primera, no tocan el señalamiento reiterado de que es necesario quitar la militarización de la seguridad pública. Me parece que eso es clave. No solamente eso, sino que aún con la recomendación hecha, la presidenta concretó lo que no pudo concretar López Obrador al reformar la Constitución y entregar la Guardia Nacional con 2/3 partes en el Congreso, que ya tenía Sheinbaum, no tuvo López, no lo pudo concretar él, pero ella sí lo concreta, ya con una recomendación reiterada por parte de los organismos multilaterales a México de que la seguridad pública no puede militarizarse. Ella lo entrega a la Guardia Nacional, a el ejército. Y dos, me parece muy importante reiterar que la insistencia de la presidenta, que lo sigue, además reafirmando en su respuesta en el 2025, de que todas estas desapariciones no es responsabilidad del gobierno, porque todas son resultado de su vinculación con el crimen organizado. Es decir, ya está criminalizando a todas estas chicas, como bien lo dice Imelda, cada vez crecen más los grupos de mujeres y de niñas y niños desaparecidos de manera involuntaria, y todos estos jóvenes, la inmensa mayoría son menores de 35 años los que están desapareciendo, y entonces ella está criminalizándolos sin que haya un fundamento judicial, de una investigación judicial para decir de qué tamaño pudiera haber sido la vinculación. O sea, me parece que eso es verdaderamente inaceptable. Lo único que provocó es, ¿saben qué? Pues vamos a ir a la Asamblea General a llevar el asunto de México, porque México es incapaz como Estado para resolver este problema, y además con una gran estigmatización inaceptable. Sin lugar a dudas, y déjame recuperar esto de lo que señalas, porque de tocar, ya lo decía yo en un momento anterior, desde 2011 está la recomendación de que el ejército no debe de tener la seguridad en sus manos, que debería de regresar a los cuarteles. Desde 2011 está esa recomendación internacional y los gobiernos han pasado y no la asumen. Esto que tú tocas me parece muy importante, porque creo que es como querer mirar la cara hacia otro lado cuando la cara está clarísimo, Angélica. Todavía tenemos 4 minutitos, ¿Okay? colocado precisamente en lo que tendría que hacer sabido. Y lo sabemos bien, muchas distancias internacionales en apoyar a México para que se hiciera el sistema, precisamente para la búsqueda, pero recordemos, ya lo decía Imelda sobre la crisis forense, estos centros de identificación forense fueron financiados por la Unión Europea y fueron desmantelados, que me parece gravísimo, Angélica. Bueno, a ver, en primer lugar, dos cosas que me vienen a la cabeza, lo que tú mencionas. Una que no se me había olvidado. Mira, Calderón se fue dejando, si mal no recuerdo, a 8 estados, 7 u 8 estados, con un proceso de acuerdo, porque tiene que haber un acuerdo del gobierno estatal con la federación para que intervenga el ejército en apoyo en materia de seguridad pública. Así se fue Calderón. Llega Peña y los gobiernos estatales siguen, los que faltaban, siguen haciendo acuerdos de colaboración con el gobierno federal para que puedan coparticipar en la atención de los problemas de seguridad pública en alrededor de 25 estados. Así se fue 23, por ahí más o menos Peña Nieto se va. Pero todo estaba bajo un convenio de colaboración del presidente con los gobiernos estatales como coadyuvantes. Todas las recomendaciones que existían en esa materia es: no pueden participar el ejército, las fuerzas armadas, no solamente el ejército, las fuerzas armadas en tareas que corresponden a la autoridad civil. Entonces, además violando la Constitución, además de ser inconvencional.
¿Qué es lo que hace Peña? López Obrador. López Obrador emprende una reforma, si ustedes recuerdan, a la ley de seguridad para que entre las fuerzas públicas. Marta y yo éramos senadoras y nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿recuerdas, Marta? A impugnar esa ley, era una ley secundaria, donde dijimos, tuvimos entonces el 33% de firma de los senadores del Senado de la República, todavía había condiciones que la oposición se uniera y impugnamos esa ley y lo logramos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente echó abajo esa ley, pero no quitó el dedo del renglón López Obrador y siguió él mandando su iniciativa que, insisto, concretó ya de manera formal la presidenta Sheinbaum. Quiero decir que en esa ley de seguridad pública, ciertamente, donde se configura la Guardia Nacional, hubo un transitorio que todas las organizaciones de la sociedad civil que estaban en esta seguridad sin guerra, este gran movimiento, aceptaron como un transitorio de que iban a estar algún tiempo solamente coadyuvando en lo que entregaban a la seguridad civil. Y entonces yo recuerdo muy bien, porque lo escribí también varias veces en mis artículos, que eso era un caballo de Troya. No podía yo entender cómo las organizaciones que habían trabajado durante años para detener la militarización de la seguridad pública se iban con la finta, con ese transitorio, que al final de cuentas es el que se agarran para lograr la militarización de toda la seguridad pública en todo el país. Y luego, pues ya con 2/3 en el Congreso de la Unión, logran reformar la Constitución y entregar totalmente a los militares la Guardia Nacional. ¿Por qué es importante esta historia? Porque no la podemos olvidar. Exacto. Porque el gobierno no ha actuado de manera correcta en función de los señalamientos que se han hecho, no solamente en el ámbito internacional, queridas. Aquí mismo, una gran cantidad de organizaciones, nosotras mismas, hemos estado encabezando de que la seguridad pública tiene que ser civil. Trastocar la Constitución de esta manera nos ha llevado a tener, entre otros, el problema que tenemos, muchos más, pero entre otros el problema que hoy nos tiene aquí ocupándonos. Totalmente de acuerdo. Gracias por recuperar el papel de las organizaciones y de las voces internas que efectivamente han dicho no a la militarización y que son muchas de las que tienen el registro, la documentación para ello. ¿Dónde están, Lucía? ¿Dónde están ahora? Yo también me he preguntado muchas veces, ¿dónde está ese gran movimiento? ¿Dónde está? Yo creo, si quieres regresamos y ahorita creo dónde están, pero vamos a un corte de estación y regresamos y continuamos aquí en Mesa Política. Gracias, Norma Laguna, también por tus comentarios. Y bueno, pues ya la pregunta la lanzó mi querida Angélica de la Peña, Imelda, y te la voy a pasar. ¿Dónde están las organizaciones precisamente para que yo tengo una propia reflexión, por supuesto, para poder seguir empujando el tema y buscar la salida, porque creo que esa es digamos, uno de los objetivos, buscar la salida a esto que es tan doloroso, que ya Angélica, tú, Marta, lo han señalado, lo que implica la desaparición forzada, ¿verdad? ¿Dónde están las organizaciones y cómo salir de esto, mi querida Imelda? 2 preguntas sencillas que te coloco. Tu micro está en silencio, querida. Sí, yo quiero, digamos, antes de comentar sobre esto que colocan Angélica, quiero comentar también que no olvidemos que hay un tema no solo de la responsabilidad del gobierno federal también, sino también la aquiescencia por parte de los gobiernos estatales, Lucía, que finalmente es donde, digamos, se presentan las primeras denuncias por desaparición y donde se refleja efectivamente la falta de capacidades, de voluntad y de otras más situaciones para evidentemente también ir sumando el grado de impunidad que hoy tenemos. Me parece que eso es importante colocarlo y sobre todo porque además nos está escuchando Norma Laguna, que ya vi que está allí y ella tiene, por cierto, a su nieto desaparecido, a Edgar, que acaba de cumplir
19 años de edad, desapareció hace 2 años. Entonces lo digo que en las entidades me parece importante comentarlo y también decirte que evidentemente desde las semanas pasadas estuvimos reflejando aquí misma qué ocurre cuando los diferentes movimientos sociales han convergido, digamos, cómo fue o cómo ha sido en los reflectores internacionales de la prensa extranjera para visibilizar las causas sociales. Me parece que hay, aunque con dificultades para poder organizarte y acceder y trasladarte, porque inclusive fue cuestionada el traslado de las madres buscadoras, recordemos los señalamientos de Rosa Isela, finalmente con un grado de precarización desde los colectivos, grupos y organizaciones en los territorios, creo yo, están o yo encuentro un trabajo, digamos, a lo mejor menos visible, porque las situaciones y las problemáticas en el ámbito local son más invisibilizadas, Lucía. Por eso el traslado de repente hasta la Ciudad de México para habilitarte en eso. Y me parece que también recordemos que la aquiescencia de los gobernadores, de las gobernadoras en el país, que también tienen mucho de responsabilidad en esto. Entonces, yo diría que hay una situación también de bastantes replanteamientos por las situaciones en las que las organizaciones y los grupos, digamos, se encuentran y han diversificado su materia de trabajo. Yo encuentro un alto grado de voluntarismo, Lucía, mucho más que antes, y me parece que esto es importante colocarlo, pero a pesar de ello hay una, digamos, permanencia de eso. Entonces yo lo quiero señalar. ¿Tú quieres decir algo? Sí, sí, ¿a qué te refieres con el voluntarismo, mi querida Sí, Imelda? por supuesto, Lucia, claramente porque inclusive varias de las organizaciones en México, en la Ciudad de México y en los estados, defensoras de derechos humanos, que, digamos, solicitaban recursos básicos Ah, ok. para pago de oficina, de traslado y de ese tipo de cosas, hoy ya no se tiene, ¿no? Ya, Hoy ya no se tiene ni lo mínimo que antes se tenía. Por eso creo ya, que yo estoy convencida, pues yo me las encuentro mucho en los estados del norte, ya, efectivamente ya. que hay un tiempo y una dedicación voluntaria, ya casi en el Ante 100%, la y falta esto, de recursos para claro, tener ante los la falta de profesionales. recursos Ya. digamos, sostenerte de otro tipo de situaciones a nivel, digamos, de trabajo. Yo eso lo encuentro muy claro, me parece que Y eso, me lo encuentro mucho, pues, en la cotidianidad, Lucia, claro. y eso no lo podemos dejar pasar. Y yo, digamos, para, digamos, concluir, me parece importante decir que evidentemente la ausencia de esta política federal, digamos, de la que dice el gobierno en su defensa, de que no envía, digamos, a desaparecer personas, pues no puede convertirse en una coartada para la multiplicidad de los patrones que sí existen, sistemáticos de impunidad. Y eso me parece importante señalar, que también la arquitectura institucional que hoy tenemos, digamos, y que de la cual presenta el Estado mexicano, Lucía, digamos, debe de medirse por personas encontradas, no por protocolos, ¿no? Y solo Mm. por la normatividad que se tiene. No se mide por organigramas que nos presentan, se debe de medir por personas localizadas. Y finalmente, no solo hay una crisis de desaparición y de personas no localizadas, sino también hay una crisis para generar verdad en este país, Lucía. Y que sería mucho mejor, mi querida Marta, mi querida Angélica, localizar a las personas con vida. Porque digo, vemos que se movilizan en algunos casos todo y se encuentran a las personas y en otros simplemente se deja pasar y con esto pienso en las personas defensoras, Angélica, donde nos encontramos en más de una ocasión durante el mecanismo de protección, defensoras y defensores que fueron desaparecidos y hasta el día de hoy no sabemos dónde están, periodistas que están desaparecidos también y que no sabemos dónde están, porque en esta criminalización también que hacía referencia Angélica
al decir que son desaparecidos por el crimen organizado, mi querida Marta, está el otro elemento que ha sido la estigmatización hacia las organizaciones, pero también hacia las madres buscadoras. Y lo veíamos ahora con la presidenta diciendo que pues, las madres buscadoras sean de derecha. O sea, cuando no estás conmigo, lo más fácil es decir que eres de derecha. O sea, punto, ya. Se acabó, no hay mayor discusión. Y creo que ese es parte del problema que hemos vivido, Marta. No, incluso destinar recursos, ¿no? Para investigar de dónde sale el financiamiento para que las madres estuvieran movilizando en torno al mundial. O sea, es como, parece que estamos en, ¿no? en un mundo paralelo, ¿no? Porque era obvio que las madres se tenían que movilizar aprovechando esta ventana que abría el mundial y ellas estaban tratando de poner en esta ventana, pues, la realidad que enfrenta México. Y en lugar de que México pretenda reconocer eso, ¿no? Se pone a cuestionar, ¿no? Que quién moviliza Mm. a las madres buscadoras y nunca se ha puesto a pensar justo cómo, con qué recursos las mujeres tienen con sus propias manos que ir y buscar y hacer lo que el Estado no haciendo, porque que esa es la otra cosa cuando emite este cuestionamiento a las madres buscadoras, dices, a ver, ese no es el papel de ninguna madre tendría que estar yendo a buscar a una persona desaparecida en ninguna A parte su del hijo. mundo, a sus hijas, a sus hijos, a sus seres queridos. Y después incluso he tenido oportunidades de escuchar varios testimonios donde además dicen, no solamente ya ayudan a buscar a sus hijos e hijas, sino a los hijos e hijas de otras porque ellas ya encontraron restos, en fin. Ellas no deberían hacer eso. Eso es una tarea del Estado. Entonces, ante este cuestionamiento de que le hacen a las madres buscadoras, pues la pregunta es, ¿y ustedes qué han hecho para evitar que haya madres que tengan que salir a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas? Y quisiera, porque digamos como que me parece que que frente a la narrativa que siempre construyen, ¿no? Y que además te digo que intentan minimizar el asunto, lo más importante sería dar resultados, ¿no? O sea, si hubiera un resultado consistente, no solamente de atender a las madres buscadoras que ya hemos visto que no las va a atender en este sexenio ni en estos gobiernos de la 4T, pero sino dando resultados para evitar que siga habiendo desapariciones forzadas, podríamos decir que están haciendo algo, pero Mm. ahorita justo estaba revisando los datos y el propio gobierno federal reconoció en marzo del 2026 una cifra de 132.534 personas desaparecidas, que aunque es el acumulado histórico, muestra la crisis que no está resuelta ni contenida. Pero tan solo en el primer año de Sheinbaum se reportó un aumento frente al último año de AMLO de 14.765 personas Eh, desaparecidas durante el primer año frente a 12.695, es decir, 16% más. ¿Qué es lo que habla esto? Que a pesar incluso de que muevan la metodología e intenten ahí acomodar los números y además nos presentan estadísticas de que ya ha disminuido el homicidio, de que los feminicidios van a la baja, frente a una realidad, ¿no? Que contrasta, que es el aumento de las desapariciones forzadas y que mucho me tema que esas otras cifras que argumentan que están bajando están justamente disimuladas en el número de las personas desaparecidas. Es decir, no hay resultados para detener, ya no solamente para encontrar a las personas desaparecidas, sino para detener que se sigan dando desapariciones en este país. Y creo que ese es el gran cuestionamiento que tenemos que seguir haciendo y sumándonos pues a las voces de las madres buscadoras y por supuesto respaldar la labor que hacen de manera permanente. y que, por supuesto, mi querida Angélica, digo, un minuto, perdón, pero ya el tiempo se nos agota, se nos ha agotado. Esto que insisto, tienen las herramientas, tienen la ley, se creó el sistema, se les dieron los instrumentos para que actuaran y decidieron no tomar tampoco esa oportunidad. Eso me parece que es lo más terrorífico internamente y dejaron que esto siguiera creciendo, Angélica. Pues sí, porque es no entender que la desaparición forzada es un grave delito que viola los derechos humanos. Me parece que en ese contexto estamos como si estuviéramos en la época del nazismo o en la época de las dictaduras militares de Sudamérica,
México me parece que no ha entendido quien ahora es la jefa de Estado, que ella tiene obligación, en primer lugar, de no prejuiciar. En segundo lugar, tiene que atender los reclamos de toda la población y particularmente las madres buscadoras. No son un grupo político, no están llevando la bandera de un partido político, ni siquiera sabemos cómo votan o si votan o por quién votan, no sabemos nada de eso, que no nos interesa. Lo que nos interesa es que están buscando a sus hijas, están buscando a sus nietos, están buscando a sus hijos, están buscando a sus familias, a sus familiares que no encuentran, que desaparecieron de manera involuntaria, que ellas están haciendo la propia investigación, su propia búsqueda, las dos cosas. Entonces me parece que sí estamos, queridas, ante un grave problema. México no puede excusarse y a mí me apena terriblemente, se los digo, lo he dicho montones de veces, porque yo he sido junto con todas ustedes y otras miles de mujeres más que hemos estado esperanzadas en que en México sea presidido por una mujer. Ahora que está esta mujer presidiendo por primera vez, tiene que quitarse los prejuicios, como lo digo hoy en mi artículo. Tiene que escuchar, 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 escuchar. No hay manera de no entender este grave problema si no las escucha de viva voz. Y entonces se va a dar cuenta de que con los detalles de su propia investigación, como sí están involucrados, cuando menos, por aquiescencia, agentes del Estado, de diferente nivel. Entonces, yo creo que pues de ese tamaño es el reto y tenemos que seguir insistiendo y va a ser muy vergonzoso que México en Naciones Unidas, en la Asamblea General, se ha puesto en la boca en vez de que se vea por cosas buenas que hace el Estado, ejemplares, se va a analizar una situación realmente penosa y que nos muestra como un gobierno incapaz e insensible. Y un gobierno que mantiene la tónica de no enfrentar esta crisis humanitaria que, insisto, y lo han señalado ustedes tres, no es de ahora, tiene tiempo, han tenido la oportunidad, vuelven a tener la oportunidad para poner un alto y no la quieren tomar, igual que los del pasado. Y me parece que ahí es donde también los actuales se cruzan con los del pasado. Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, gracias como siempre por pues todo su sabiduría colocada acá. Mina Azul, le pasamos la pregunta a Marta y pues era casi un imposible que pudiera contestarla, pero con mucho gusto le pasamos la pregunta a Marta Tagle y a todas quienes se conectaron acá. Muchísimas gracias, LRB, por estar también aquí en esta conexión. Y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Susana Gil, muchas gracias. Finalmente cerrar esto y recordar que esta producción corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de la Mesa Política y agradecer a Enesa Radio la retransmisión los jueves a las 11 de la mañana en el 97.3 de FM y ahora mismo a la Radio Monarca 106.7 de FM por la transmisión simultánea en Michoacán y también a Radio Joco en el 106.9, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por sumarse y a todos muchísimas gracias. Tenga excelente semana. Hasta el próximo lunes. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.